Jueves 2 de marzo de 2023, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy estará con nosotros Pedro Zapata, asambleísta del Partido Social Cristiano, miembro de la comisión ocasional que investigó el caso Encuentro. El informe aprobado recomienda juicio político al presidente de la República, pero las causales continúan siendo cuestionadas y para muchos constitucionalistas son forzadas también. Estará en nuestros estudios además Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. El Ejecutivo ofrece más recursos para inversión social este año, más de 2.000 millones adicionales a lo que se invirtió en el 2022. ¿Cuáles son las disposiciones que le ha dado el presidente de la República? Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Después de haber defendido las dos causales que se plantearon en el borrador del informe que preparó la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, la Justicia y la Lucha contra la Corrupción, sus integrantes se retractaron y terminaron eliminando el término traición a la patria. Insisto, después de haber expresado que ello se sustentaba en la presencia de la mafia albanesa en el país y del narcotráfico. ¿Quién dijo eso? Fue el legislador Pedro Zapata, asambleísta por el Partido Social Cristiano, integrante de la comisión ocasional que ha sugerido el enjuiciamiento político y la destitución del presidente de la República. Él hoy nos acompaña en Contacto Directo. Buenos días, asambleísta, bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista y un saludo al pueblo de Galápagos. Coméntenos, asambleísta, ¿en qué estaban pensando cuando recomendaron ustedes el juicio político por traición a la patria, basándose en una tipificación que requiere de la existencia y de la declaratoria de un conflicto armado? Bueno, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y al reglamento de funcionamiento de las comisiones especiales y ocasionales, como es el caso nuestro, le corresponde a la presidenta de la comisión, en este caso, el de haber elaborado el informe recogiendo todo lo que se había manifestado en reuniones previas y con los equipos técnicos. Hay que reiterar esto porque se han pronunciado sobre un borrador días atrás, porque lo que fue es un borrador del informe, no fue el informe definitivo. Pero ese borrador, asambleísta, ese borrador usted lo defendía y defendía esa causal, la de traición a la patria. Ayer propuso que sea retirada del informe. Hoy es jueves, cuéntenos, ¿por qué propuso que se retire aquello de traición a la patria? ¿Se dieron cuenta de la equivocación? ¿Les dio vergüenza ver que el país entero había entendido que ustedes estaban planteando algo que nunca iban a poder probar? A ver, lo primero es que mis declaraciones se sacaron de contexto. Yo me refería ayer siempre, antes de ayer también en algunas declaraciones que hice a algunos medios, que era un borrador. Y sobre ese borrador yo me había pronunciado. Ahora, posteriormente, como era un borrador, había que debatirlo y revisar el contenido ya del informe, especialmente en lo que tiene que ver con las conclusiones y recomendaciones. Pero tampoco porque es un borrador uno va a poner cualquier cosa, pues, ¿no? Bueno, eso es potestad de quien preside la comisión. Y por eso es que se debatió ayer y nosotros mocionamos de que pudiera retirarse la frase traición a la patria, porque fue también un pronunciamiento y una discusión que tuvimos al interior de la bancada del Partido Social Cristiano y ventajosamente se obtuvo 5 votos para que sea retirado aquello de las recomendaciones. Y sí, efectivamente, retiraron lo de traición a la patria, pero insisten en que el presidente de la República ha cometido delitos contra la seguridad del Estado. Usted lo sabe, porque es abogado, asambleísta Zapata, que hay 28 tipos penales en ese capítulo del Código Orgánico Integral Penal. ¿A cuáles de esas 28 tipificaciones se están refiriendo ustedes cuando dicen que ha habido delitos contra la seguridad del Estado? A ver, precisamente no se especifica
Por un lado, porque usted recuerde que los informes de las comisiones, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no son vinculantes para el Pleno de la Asamblea Nacional. Recién el día sábado, este sábado a las 8 de la mañana, el presidente de la Asamblea ha convocado precisamente para conocer y resolver sobre el informe de esta comisión. Por lo tanto, será en el debate ya lo que se resuelva la pertinencia o no de este segundo artículo de la recomendación, porque nosotros sí estábamos de acuerdo, y así lo dije yo, como Partido Social Cristiano me refiero, de el artículo 3, cuando se menciona de que la posibilidad de enjuiciamiento político, porque hay méritos suficientes de que se haya... y hemos invocado también el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Nadie cuestiona la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, nadie cuestiona que tengan ustedes la capacidad de llevar a juicio político a cualquier funcionario público, incluido el presidente de la República, y no a cualquier funcionario, a determinados funcionarios públicos. Pero un informe de una comisión legislativa no es un cajón desastre en donde uno mete cualquier cosa y ya después en el pleno vemos pues qué se resuelve, qué se aprueba. En todo caso, la segunda causal que consta en ese informe y que aprobaron ayer en la comisión se refiere a los delitos contra la administración pública a través de peculado, cohecho y concusión. Explíquenos, por favor, asambleísta, cómo se configura cada uno de estos distintos delitos en el accionar del presidente de la República, porque estamos hablando de aprovechamiento personal de bienes públicos, de pago de sobornos y de exigencia de retribución para beneficiarse. Eso es lo concreto, y en lo penal todo funciona taxativamente, no hay espacio para interpretaciones. A ver, lo primero, la actuación de la Asamblea Nacional y quienes participamos en la comisión tenemos que tener claro el tema de que esto es un ejercicio de control político y de fiscalización. El dictamen 00117 del caso 000117 de la Corte Constitucional del 21 de diciembre del 2007 claramente establece de que no necesariamente el enjuiciado constitucionalmente o el presunto enjuiciado, porque estamos en una presunción todavía, pudiera haber cometido directamente aquello. Por ello es que el enfoque que se dio es precisamente la posible responsabilidad del presidente de la República de no haber actuado a tiempo cuando, por un lado, se presentó el informe, el ex secretario anticorrupción, donde alertaba de alguna comisión de delitos por parte de algunos funcionarios en las empresas públicas. Ese informe le entregaron al presidente y lamentablemente el presidente no actuó, y aquí se configura en el ámbito penal la comisión por omisión. Esto es establecido, es decir, el funcionario público que está imbuido en funciones de poder denunciar presunciones de delitos tiene que hacerlo, so pena de que pudiera entrar en una causal de que al no haber actuado a tiempo y en no haber evitado la consumación de más actos ilícitos, pudiera caer en lo que está tipificado en el COIP de la comisión por omisión. Asambleísta, pero la comisión de la Dirección Antinarcóticos. Asambleísta, la comisión por omisión solo es aplicable, según el COIP, en los delitos contra la vida, la integridad y la libertad. La vida, la libertad y la integridad personal, no en los delitos contra la administración pública. Entonces, ¿cómo es que ustedes empatan un hecho que solo es pertinente para determinado tipo de circunstancias en otra? A ver, los artículos 23 del COIP y 28 del COIP hablan precisamente de lo que es la omisión impropia, es decir, no haber actuado a tiempo por parte de la autoridad que conocía de hechos ilícitos, que es hacia donde se ha adecuado la conducta del presidente de la República. Recordemos también el informe de antinarcóticos que determinaba alguna relación también y unos audios que fueron publicados luego por el portal Aposta, donde se escucha claramente de algunos funcionarios
públicos de estas empresas públicas del cometimiento de estos ilícitos y lo que nosotros hemos analizado es que el presidente debió haber actuado inmediatamente para denunciarlos a aquellos que estaban en esas presunciones de delitos, haber denunciado a la Contraloría, a la Fiscalía y el propio presidente haber tomado distancia respecto a estos hechos. Es con decir, esto, en el análisis... con esta argumentación ustedes, el Partido Social Cristiano, se embarca en la aventura del correísmo de insistir en un enjuiciamiento al presidente de la República, de una destitución a Guillermo Lasso. El sábado ¿estarán todos los votos del PSC a favor del enjuiciamiento de Guillermo Lasso? El día de ayer hicimos una rueda de prensa con el jefe de la bancada social cristiana, Esteban Torres, y 2 legisladores más que nos acompañaron. Y fuimos claros en mencionar lo siguiente, y lo voy a reiterar. Si nosotros iremos por un juicio político siempre y cuando únicamente se determine ya en los fundamentos que tenga que hacerse ya por cuerda separada, lo que está dentro del numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, no por el numeral 1, porque no encontramos méritos suficientes para aquello. Por eso el voto, cuando se aprobó el informe, fue salvado con mi intervención, que fue también hecho pública. El hecho de, permítame desmenuzar esto para que no quede ninguna duda. ¿Ustedes van a apoyar el día sábado el informe y de llegar a darse el juicio político únicamente votarán por la destitución si se llega a comprobar que esto que dice el informe es verdad? Así es, únicamente por el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Ahora, ¿usted cree que la Corte Constitucional dé paso a este informe que ha sido calificado por su ex compañero de partido, Henry Bustamante, como un mamotreto, Henry Cucalón, ministro de Gobierno, como un mamotreto sin pies ni cabeza? Bueno, el mamotreto a que se refiere el hoy ministro de Gobierno, habría que recordarle en todo caso, estimado Lenin, de que él firmó precisamente en el dictamen del enjuiciamiento político al ex vicepresidente Glass, firmó el respaldo para este enjuiciamiento cuando era legislador. De tal manera que yo digo y he dicho siempre, la incoherencia muchas veces ha hecho mucho daño al país y yo creo que el ministro de Gobierno debe recordar que él fue uno de los propulsores del juicio político al expresidente Glass y allí precisamente no se determinó si era culpable o no penalmente, simplemente porque había un riesgo para el manejo desde su postura de vicepresidente, un riesgo para el país de incumplimiento de funciones. ¿Usted diría que se abusó en ese momento de la facultad legislativa, que no debió haberse enjuiciado políticamente, que no se debió haber destituido a Jorge Glass? No estoy diciendo eso. No, le estoy preguntando. Lo hicieron y lo enjuiciaron y lo censuraron y lo destituyeron. En esa misma forma nosotros estamos considerando este posible enjuiciamiento político al primer mandatario, pero referido, debo reiterar esto porque así se ha pronunciado ya la bancada social cristiana, al numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Pedro Zapata, asambleísta del Partido Social Cristiano, asambleísta por Galápagos, miembro de la comisión del caso Encuentro. Gracias, abogado, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Y luego de la pausa, Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Aún hay quejas por falta de medicinas, carreteras en mal estado. Y ayer se sumó la función judicial que también reclama por recortes presupuestarios. Se anuncia que este año habrá más recursos para inversión. ¿De dónde van a salir? Ya regresamos. El gobierno señala que este año se van a destinar 15.000 millones de dólares para inversión social. El año pasado fueron 13.000 millones. Pero entonces, ¿por qué no hay medicinas en los hospitales? ¿Por qué muchos policías no tienen chalecos antibalas ni vehículos? ¿Por qué las UPC están en mal estado al igual que buena parte de las vías del país? ¿Por qué se está tan lejos de la meta de 200.000 viviendas gratuitas en zonas rurales? Hoy nos acompaña Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos tus televidentes. Primero quiero preguntarle cuál fue la disposición que les dio el presidente de la República en la reunión que sostuvieron luego del feriado de Carnaval.
La visión del presidente es muy clara. Gracias a un trabajo de ordenar la economía, de haber sembrado orden fiscal, podemos cosechar más inversión en el frente social, en la obra vial y en seguridad. Les digo que abran la llave. Bueno, recordemos que en Ecuador no es que hay plata ahorrada, lo que se tiene que conseguir es más recursos. Entonces, no es que estamos sentados sobre la reserva, como algunos piensan que la gran propuesta ya vamos a hablar de eso. Ya hablaremos de eso, sino se trata de conseguir recursos porque hoy la economía tiene recursos escasos, pero la priorización es la mayor inversión social, obra vial y seguridad. Eso es lo que se necesita para aumentar el bienestar de toda la ciudadanía. Ahora, de esos 15.000 millones que se van a destinar a inversión social, ¿cuánto se va en sueldos y en bonos? A ver, el presupuesto de inversión social tiene una definición técnica, no es lo que alguien alegremente cree que es inversión social. Y eso, para, mayor énfasis, fue creado en el 2015 por CEMPLADES, por la Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador, hoy Planifica. En resumen, son los presupuestos totales y sectoriales de 5 rubros: salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. Total quiere decir no solamente gasto de inversión, sino gasto corriente. Por eso, y sectorial quiere decir no solamente el presupuesto del Ministerio del Ramo. En el caso de, por ejemplo, salud, no solamente el presupuesto del MSP, Ministerio de Salud Pública, sino también el presupuesto de la parte de salud que invierte, por ejemplo, la seguridad social. Todos esos sectoriales suman este año 15.200 millones de dólares. En el gobierno de Lazo, a la fecha, un promedio de 13.200 millones de dólares entre el 21, el 22 y el 23, lo cual supera los años anteriores, donde administraciones de otros gobiernos llegaron a invertir 11.000 millones de dólares en inversión social. Pero ¿cuánto es sueldo y cuánto es inversión pura? Mira, eso va en función de los presupuestos. En el caso, por ejemplo, de salud, educación, los presupuestos históricamente, por el número de profesores, por el número de educadores, psicólogos en educación, por el número de doctores, de enfermeros, son personal. Lo mismo en el MIES. Por ejemplo, el MIES, que es el presupuesto de bienestar social, son alrededor de 1.400 millones de dólares. 1.300 millones de dólares son transferencias monetarias, es el bono social. Y aquí vale la pena decir algo. Antes de Guillermo Lazo, 3 de cada 10 familias de estrato social vulnerable recibían un bono social. Antes de Guillermo Lazo. En números absolutos estamos hablando de 1 millón de personas. Actualmente, 8 de cada 10 familias en estrato social vulnerable reciben ayuda social, tienen cobertura social, transferencia monetaria. Estamos hablando de prácticamente 1.900.000 personas. Se ha duplicado la cobertura social. Y aquí viene un punto súper importante. No es que ese millón adicional de personas antes vivían en la riqueza, ahora en la pobreza. Estuvieron en una situación vulnerable décadas. Pero no se los atendía. Pero no se los atendía. Ahora, y con Guillermo Lazo se los atiende. No me da la cifra, ministro, pero son 4.000 millones de dólares en inversión en los últimos 2 años, en inversión pura y dura, y eso no es poca cosa. 4.000 millones de dólares. ¿Qué pasa entonces? Que la ciudadanía acusa falta de seguridad, falta de medicinas, de vivienda, de vialidad en buen estado, de cédulas, de pasaportes, para dar solamente algunos ejemplos. A ver, cuidado, caemos en el error de buscar en un cajón lo que está en otro cajón. El Ministerio de Economía y Finanzas es el tesorero, el que consigue los recursos. Los recursos vienen de tributos y los tributos en el Ecuador no alcanzan a cubrir todos los gastos. Necesitas también la renta petrolera, pero la gente se sorprende cuando se le comenta que solo 2 de cada 10 dólares de renta petrolera entran al presupuesto general del Estado. Lo demás no entra al presupuesto general del Estado. Y luego finalmente está el financiamiento. Entonces, todos estos deseos que se tienen se los hace con financiamiento. Gracias a que el Ecuador el año pasado, con el liderazgo del presidente Guillermo Lazo, logra culminar con éxito, por primera vez en décadas, un acuerdo con el FMI, es que hoy tenemos el aval para poder conseguir financiamiento multilateral para aumentar la inversión social. Si no lográbamos eso, no podíamos hoy conseguir la plata. Entonces, hoy financiamos un plan de inversión social, de obra vial y de mayor seguridad. Para ser específico, en inversión social, 15.200 millones de dólares, salud, educación, trabajo, vivienda, bienestar social. Bonos, 1, 2. Seguridad, el año pasado fueron 3.000 millones, este año son 3.401 millones de dólares. Presupuesto para todo el sectorial de seguridad. No solamente estamos hablando de Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, hablamos de Policía Nacional, hablamos del sistema de riesgos Eco 911, el SNAI, Policía Judicial. Y si hay más plata, ministro, entonces, ¿por qué no hay medicinas? Si hay más plata para salud, ¿por qué no hay medicinas? Si hay más plata para seguridad, ¿por qué los policías no tienen chalecos antibalas? Nosotros asignamos los recursos, conseguimos los recursos, somos el tesorero, no somos el ejecutor de los presupuestos de las distintas carteras de Estado. Yo puedo garantizar que la visión del presidente Guillermo Lazo se ha cumplido y se está cumpliendo de conseguir recursos y asignarlos a cada una de las distintas carteras de Estado. Y usted le ha dicho al presidente, oiga, ¿sabe qué?
jálele las orejas a estos malos ejecutores porque yo les estoy poniendo la plata, pero ellos no la gastan. A ver, yo te diría que no hay que poner las cosas en esos términos. Tú tienes excelentes niveles de ejecución en distintas carteras de Estado y no es que en el discurso político se quiere llevar al todo, nada, hay todo. No hay una sola obra, te dice, pero eso no es cierto, eso es absolutamente falso. Yo te puedo listar ahorita 45 obras, pero al hilo. Entonces, y yo le puedo decir que no hay medicinas en los hospitales, que hacen falta medicinas. Hay hospitales en donde a los usuarios los mandan a comprar hasta las gasas. Entonces, sí, usted me va a decir, hemos hecho el hospital de Bahía, perfecto, hemos hecho el hospital de Manta, perfecto, tenemos unidades educativas en Los Ríos, en Guayas, ok, está bien, para eso son gobierno. No son gobierno para que los policías no tengan chalecos antibalas y sus vehículos estén en mal estado. Yo te puedo hablar de conseguir los recursos, asignar los recursos, te puedo hablar de que la Policía Nacional tiene un presupuesto que junto al sectorial de seguridad supera los 3.400 millones de dólares. Te puedo hablar de que la visión del presidente... Usted está cumpliendo con su parte, entonces. Aumentar la cantidad de servidores policiales, porque la fórmula contra la inseguridad en cada uno de sus componentes tiene un componente que es muy importante, que es aumentar el número de servidores policiales. De acuerdo a la ONU se requieren 4 policías cada 1.000 habitantes, Ecuador tiene 2,5. En números absolutos deberíamos tener 80.000, tenemos 57.000. Guillermo Lasso dice, yo voy a cerrar esa brecha histórica y este año está presupuestado 10.000 nuevos policías para fortalecer la seguridad ciudadana. Y le voy a proponer hablar de vialidad, no porque usted es el ministro de Transporte y Obras Públicas, sino porque se van a destinar 1.000 millones adicionales para ese rubro. Se conoce que de esos 1.300 millones provienen de la CAF y los otros 700 ¿de dónde? Usted es el tesorero. Sí, son distintos organismos multilaterales. La CAF es una parte, luego tenemos BID, Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos el Banco Mundial también, y hay otras instituciones y también colaboración de gobierno a gobierno que puntualmente se hace. Trabajamos con AFD de Francia, trabajamos con JICA de Japón, entre otras instituciones. Entonces, ese es el trabajo justamente de Economía y Finanzas, que siguiendo la disposición del presidente, estamos fortaleciendo la inversión en lo social, en seguridad, pero también en obra vial. Pero yo sí quiero aprovechar para comentar un par de cosas de lo que ya se ha hecho y de lo que se está haciendo, porque tal vez a veces se quiere instalar una falsa narrativa y los políticos dicen, es que no han hecho una obra. Yo digo, a ver, se inauguró el Hospital Miguel Alcíbar de Bahía de Caracas, que costó 36 millones de dólares. El Hospital Rafael Rodríguez Zambrano costó también 33 millones de dólares, eso fue en Manta, solamente infraestructura. La avenida Casuarina aquí en Monte Sinaí es una obra del gobierno, no fue obra del gobierno municipal, fue del gobierno central, 11 millones de dólares. El aeropuerto Lorea Alfaro en Manta, la unidad educativa José Joaquín Dolmedo, aquí también en Samanes, en Guayaquil, 7 millones de dólares. El vía aeropuerto en Manta. Bueno, nos podemos ir de largo, subcentros de salud, hospitales. Luego lo que está en proceso de ejecución, construyéndose, el corredor Chongón-Santa Elena, 42 millones de dólares. Ya se han inaugurado varias etapas. Carretera Las Golondrinas, San Juangal, carretera Baeza Reventador, carretera Pedernales Rocafuerte en Manaví, carretera Quinindé Las Golondrinas, carretera Ye Calderón y Borbón, paso lateral Guaranda, carretera Riobamba Barbanera. ¿Cuánto suman todas esas obras, las que está? Lo que ya se hizo el año pasado suman 1.871 millones de dólares en el plan anual de inversión. Luego tienes un plan anual de inversión de 1.871 millones de dólares para este año también. Y adicionalmente se está haciendo la gestión para poder conseguir más recursos. Entonces cualquier persona que quiera instalar la narrativa que no han hecho una obra está en el juego antipatriótico de mentirle descaradamente a la gente y ya basta. Estamos hablando de más de 4.600 millones de dólares en inversiones en lo que usted me acaba de comentar. Comuníquenlo mejor, pues entonces. Ahora, hay reclamos por recortes presupuestarios, por ejemplo, desde la función judicial. Escuchemos lo que dicen. En el acto, el vocal Javier Muñoz cuestionó una reducción de recursos para el organismo de parte del gobierno central. Vamos a empeñarnos junto con el presidente y la vocal Barreno a pedir y exigirle a este gobierno los recursos. Basta que nos vean a nosotros como cualquier ministerio. Somos la función judicial. 50 millones menos, precisó Terán. ¿Acaso hay una pretensión sistemática y generalizada para, a través del sistema económico, deslegitimar una función del Estado? No sé, son cuestiones que hay que preguntar. Que quieren ajustarlos para deslegitimar a la función judicial. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Yo te diría, esto es muy claro. Primero, en Ecuador
administraciones anteriores reventaron las arcas fiscales, entonces no sobra plata, falta plata. Eso significa déficit fiscal. Tenemos que conseguir este año 7.500 millones de plata que no hay. Entonces tienen que, en vez de exigir, ayudar a conseguir esa plata. Primera cosa, si quieren hablar con consignas políticas. Si queremos hablar técnicamente, entonces que entiendan de que la plata no sobra, la plata falta. 1, 2. La priorización es lo social, ¿no? Esa es la priorización, porque priorizar es asignar más recursos donde más se necesita, que es lo social, y todo el mundo está de acuerdo con eso. Lo tercero, el presupuesto de la función judicial son 347 millones de dólares. Prácticamente la inmensa mayoría de eso es gasto corriente, que ellos han presupuestado y han aumentado su gasto corriente para este año. Cuarto, el año pasado ejecutaron 94%, es decir, fueron incapaces de ejecutar el 100%. Y 5, aquí estamos para ayudar, pero están buscando en un cajón lo que está en otro cajón, porque para poder hacer un proyecto de inversión tienen que ir a Planifica. Eso no se maneja en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, como ellos ejecutaron solo el 94%, ustedes dijeron, a esta gente le está sobrando plata, vamos a recortar. No funciona así. Pero yo lo que propongo son soluciones. Y la solución es que tienen que trabajar con Planifica, postular proyectos de inversión y con mucho gusto se los va a ayudar. Pero, digamos, si buscas en un cajón lo que está en otro cajón, difícilmente lo vas a encontrar. Hablando de dos cajones, unos proponen que se tomen 2.000 millones de dólares, otros 4.500 millones de los 9.000 millones que hay, un poquito más creo ahora, en la Reserva Monetaria Internacional. ¿Por qué no se lo hace, ministro? ¿Por qué no se lo puede hacer? Casi que a diario escuchamos a un político diciendo la genialidad de que la solución para todos los problemas del Ecuador es agarrar 4.500 millones de dólares, más o menos, de la Reserva Monetaria del Banco Central para inyectarlos y gastar más. Pero ¿cuál es el problema con eso? Número 1, la reserva no es ni de los políticos ni el gobierno de turno. Número 2, la reserva le pertenece a los afiliados a la Seguridad Social, a las juntas parroquiales, municipios, prefecturas y a los depositantes de la banca privada del sistema financiero. Número 3, gobiernos anteriores. El socialismo del siglo XXI reventó las arcas también del Banco Central y le hizo un hueco que todavía no se cierra de más de 7.000 millones de dólares. Y número 4, lean el COPLAFIP, por el amor de Dios, lean la ley. Es ilegal lo que proponen. Entonces, qué divertido que es esto, ¿no? Cualquier persona habla cualquier barrabasada y uno tiene que tener la paciencia por explicar. Lo que proponen es ilegal. Cambien la ley, pues si son asambleístas. Pero como no han cambiado la ley porque no se han querido poner a trabajar, no se los puede ayudar. El riesgo país, ministro, no tiene techo. Mira, hoy refleja lo que pasa en la política, porque en la política esto es como que el Ecuador va en bicicleta y los políticos le meten un palo en las ruedas de esa bicicleta y luego se quejan de por qué se caen de bruces contra el piso y se están cargando al Ecuador. El temor no es por la incapacidad o por los ¿no es el temor ante una eventual incapacidad de pago? Los vencimientos de los bonos, los capitales, la parte fuerte son a partir del año 2026. Estamos en el año 2023. Entonces, lo que genera estrés, ansiedad al mercado internacional, verbalizado, dicho directamente por ellos, y está en los medios locales cuando han entrevistado a la gente de afuera, te dicen, la preocupación es que eventualmente, a partir del 25 en adelante, tengas populismo económico en vez de seguir una senda de estabilidad económica. Hoy las certezas de un buen manejo de la economía chocan con la incertidumbre que emana de los políticos principal, pero no únicamente en la Asamblea. Para el 26 faltan 2 años todavía. Los anuncios de movilizaciones, los intentos de desestabilización desde la Asamblea Nacional, ¿inciden en el riesgo país? Definitivamente. Eso es lo que han verbalizado los propios organismos, bancos de inversión y gente que representa inversionistas. Y aquí el propio sector empresarial ecuatoriano, la sociedad civil, se ha manifestado que la gente no quiere paralizar. La gente lo que quiere es trabajar. La gente está hasta la coronilla de que le paralicen porque eso no aporta absolutamente nada. El año pasado los 18 días de paralización le costaron al país más de 1.150 millones de dólares en pérdidas. Entonces, ¿quién quiere eso? Nadie, solamente los que tienen una agenda personal de caos. Entonces, aquí lo que vamos a seguir haciendo es trabajar duro para transformar ese orden fiscal en mayor inversión social a la vena de la ciudadanía a nivel nacional. Pablo Arosemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, Pablo, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A las órdenes. Una pausa y volvemos. Concluimos por hoy este espacio de entrevista. Mañana más temas de actualidad en Contacto Directo. Es tiempo de las noticias locales en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.